Excelente, muy bien, nos vemos enseguida. Bueno, ya tenemos con nosotros a nuestro invitado. Es docente, investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicas, IES de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba. Estamos con Lorgio Orellana Ayllón. Eh, Lorgio, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, el gusto es mío por estar acá. Un saludo a todos ustedes y a su gentil teleaudiencia. Bien, Lorgio, queríamos hablar un poco del MAS. ¿Cómo analizas al MAS como instrumento político y qué es lo que ha pasado en bueno, en todo lo previo a esta elección que ha habido, no sé si tú ves que ha habido una fractura, ¿no? Una fractura en varias facciones, ¿no? Está en este caso el mismo MAS que hoy, digamos, postula a Eduardo Rodríguez. Está Alianza Popular, que postula a Andrónico Rodríguez. Está Morena, que también que postula a la alcaldesa del Alto, ¿no? Eva Copa. Y obviamente persiste, hoy le dijeron un no definitivo a la postulación a Evo Morales. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué pasa? Analicemos un poco el instrumento político, ¿te parece? Claro, bueno, yo creo que para entender la coyuntura es muy importante situarse en un proceso de más larga duración, ¿sí? Y aquí el criterio comparativo puede ser bastante útil, ¿no? En principio es importante indicar que durante los últimos años se ha experimentado una drástica transformación de esto que Gramsci llama la sociedad política, ¿sí? Y para comprender este planteamiento creo que es importante retrotraerse al pasado, ¿sí? Eh, Históricamente todos saben de que durante el periodo llamado neoliberal y de la llamada democracia pactada existía un sistema de partidos políticos que congregaba la mayor parte de la votación, ¿sí? Estamos hablando de, digamos, los tres principales partidos, el MIR, el MNR y el ADN. Ahora, esta sociedad política va a romperse sobre todo por acontecimientos como la guerra del agua, la guerra del gas, que van a prácticamente defenestrar a estas tiendas políticas. Y ya para las elecciones del año 2005, pues van a ser, digamos, agrupaciones que no van a congregar más del 5% cada una, incluso algunas van a perder su propia sigla política en las elecciones, ¿sí? Ahora, ¿para qué me sirve este antecedente histórico? Para indicar de que también en el presente periodo histórico, pues fue también la violencia la partera de la historia, en el sentido de que el MAS empezó a desestructurarse como resultado del derrocamiento de Evo Morales el año 2019, ¿sí? A partir de entonces ha habido un proceso de fragmentación y de disgregación, ¿no? Ahora, es importante entender, digamos, el contenido social de este proceso, ¿sí? Durante el periodo de la democracia pactada, y esto nosotros lo demostramos en un estudio llamado Resurgimiento y Caída de la Gente Decente, aquella, digamos, élite del poder estaba articulada a las agencias de cooperación extranjera, a profesionales que habían formado parte de aquellas agencias de cooperación extranjera, gente vinculada al mundo de los negocios, a las cámaras de industria, de comercio, al sector sobre todo banquero. Entonces había una estructura neoligárquica de poder, ¿no? En la cúpula del poder político. Eran empresarios fundamentalmente los que se hallaban a la cabeza de estas distintas tiendas políticas. Esto lo demostramos en este estudio. Pero ahora, ¿qué es lo que estamos viviendo ahora? Y eso es importante entender, ¿sí? Es importante entender que de la mano de este proceso de fragmentación de esto que vino a ser el MAS, que es fundamentalmente y fue un frente popular, ha ido tomando cuerpo un proceso de restauración oligárquica. O sea, es decir, son las clases de los grandes propietarios y sobre todo sus representantes políticos los que ya emergieron durante el año 2019 y están reapareciendo ahora expresados en distintas tiendas políticas, como hemos visto frente a la Cámara de Industria, en los distintos debates estas personas han
actualizado, digamos, el tradicional e histórico programa liberal de la antigua oligarquía en nuestro país, en el sentido de liberalización de las exportaciones, privatización de las empresas, paso de la actividad económica a la iniciativa privada, achicamiento del Estado, reducción del gasto público, etcétera. O sea, es decir, es el tradicional, diremos, programa liberal, lo que estamos viendo ahora en la palestra política, ¿sí? Entonces, yo creo que este es un elemento importante en tanto permite entender en una buena medida, digamos, el contenido social, la naturaleza del proceso que va tomando cuerpo, digamos, como sustitución a lo que vino a ser el MAS. Ahora, y nos sirve al mismo tiempo para situar las cosas, diremos, mejor en contexto, ¿sí? El MAS, como yo indicaba anteriormente, pues era, y hay que llamarlo en tiempo pasado, era un frente popular que estableció un nuevo régimen político, es decir, una sociedad política distinta en términos de que era un frente de clases, o sea, a la vez que existían ciertamente sectores de una pequeña burguesía campesina, sectores de clase media que se articularon a este nuevo proyecto, no era en un inicio mal visto por sectores del propio empresariado que gozaron de un periodo de bonanza durante el régimen del MAS, ¿sí? Entonces, este proceso tenía una orientación en términos de política económica, diremos, neo-keynesiana, desarrollista, que tenía un fuerte énfasis en el impulso a la demanda interna. Hay que señalar que durante el periodo del MAS hubo una importante redistribución del excedente económico, surgieron nuevas clases medias, se apreció diremos, el salario aumentó en este país, o sea, hubo una importante reducción de la pobreza de la mano de un boom de las exportaciones y de ingresos del Estado debido a la reforma tributaria que se hizo el año, sobre todo 2005, ¿no? Entonces, lo que está en disputa hoy, y entre otras cosas, además, digamos, del control sobre las instituciones del Estado, es ciertamente una disputa por el control de este excedente económico. El periodo actual, a través de un incremento de los precios, se está experimentando, podríamos decir, una redistribución regresiva del excedente, es decir, todo este excedente que había sido redistribuido en términos del aumento de una clase media y de aumento del salario, todo eso se está revirtiendo a través de los precios, la clase media se está adelgazando, hay un proceso, diremos, está aumentando la migración hacia afuera, la deserción escolar, la propia deserción de las universidades, se está, podríamos decir, adelgazando esta clase media. Entonces, además de una disputa por el control de las instituciones del Estado, entre digamos, Frente Popular que está viviendo su ocaso y bueno, este proceso de restauración oligárquica al que ya he mencionado inicialmente, lo que se vive es pues una disputa por el control del excedente económico. Ahora, estas distintas fracciones a las cuales inicialmente me hacías referencia, en cada una de ellas se puede ver un proceso, digamos, progresivo de modificación del relato, diremos, nacionalista y neokeynesiano que caracterizó al periodo del MAS. Casi todas estas agrupaciones que ya son, digamos, como fragmentos de lo que fue el otrora MAS, están reiterando el mismo relato de la disciplina fiscal, la necesidad de reducir el Estado, ¿no? O sea, en otras palabras, se van realineando dentro de la narrativa, digamos, liberal que están proponiendo los frentes que expresan los intereses de la tradicional oligarquía en nuestro país, ¿sí? Y en esa medida, pues, se trata de un periodo y de un proceso que, en la medida en que va tomando cuerpo esta restauración oligárquica, progresivamente va alineando a sectores de lo que fue el MAS, tras sus propias consignas. Y es muy probable que todos los candidatos, y eso se podría decir ya, los distintos candidatos que ahora están apareciendo en la palestra política, pues yo no podría hablar de que los criterios de izquierda y derecha hoy los puedan describir o definir, ¿sí? O sea, ese criterio yo creo que no es válido.
existe un proceso progresivo de derechización del espacio político oficial, bueno, y eso incluye al discurso de Morena, al discurso de Andrónico. El propio Evo Morales, hay que indicar, el propio Evo Morales está de acuerdo con retirar la subvención a los hidrocarburos, está de acuerdo con llevar adelante medidas de política fiscal. O sea, ideológicamente la propia, podríamos decir, la misma, esta misma constelación, digamos, de lo que fue el MAS, de estos distintos fragmentos, progresivamente se han ido adecuando a la narrativa dominante liberal, que es la que está planteando, digamos, la constelación oligárquica, ¿sí? Eso inicialmente como respuesta a esta tu pregunta. Estamos con Lorgio Orellana Ayllón, docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba. Lorgio, pero ¿hubo o no hubo una implosión del MAS? Porque obviamente una implosión desde adentro, ¿no? Porque, y no sé si es comparable lo que ha ocurrido con el MAS, porque sin lugar a dudas, el MAS, bueno, es un partido digamos, reforzado o fundado por corporaciones, sectores sociales, ¿no? Que sin duda creo que ha sido en la historia de Bolivia uno de los partidos más fuertes, comparable solamente con el MNR en su momento. El MNR también ha tenido un proceso más largo en el tiempo de implosión, de dividir en varios fragmentos. ¿Ha ocurrido esto con el MAS o el MAS sigue vivo, sigue latente? En este caso es salvable. ¿Cómo lo ves? Bueno, el MAS ha sido, el MAS se ha desestructurado, yo creo que eso es evidente. O sea, el MAS se ha destruido el MAS. O sea, es decir, como coalición política, el MAS está prácticamente, yo diría, ha llegado a su fin, al menos en los términos en los que lo conocimos, ¿sí? O sea, y este ha sido el resultado tanto de un proceso de contradicciones internas como de condiciones externas, ¿no? El derrocamiento de Evo Morales en 2019, resultado, entre otras cosas, de una fuerte movilización de las clases medias mestizas en las ciudades, que fueron que podríamos decir pusieron en cuestión el paradigma plurinacional, ¿sí? O sea, hay que indicar de que se ha dado una reacción mestiza en el seno de las clases medias que van a que van a cuestionar la propia simbología, las propias liturgias políticas, la propia narrativa del Estado plurinacional, ¿no? Quema de las huipalas, destrucción de las estatuas de Evo Morales, puesta en cuestión de la misma narrativa de la plurinacionalidad, reivindicación de la república. Esto va a ser enarbolado por sectores medios que aún hoy siguen indicando que la huipala no los representa, que quisieran volver, digamos, a la república, y que aparece en la expresión de los candidatos. O sea, hace poco, justamente en esta presentación de la cual participaron los distintos candidatos en el debate presidencial, Manfred Reyes Villa decía eso, que a través de un referéndum va a proponer la restauración de la república. O sea, estos elementos que van a surgir en 2019 ciertamente hoy están presentes y son potentes, y de alguna manera constituyen, podríamos decir, la fisura sociocultural y política de fondo que está en juego. O sea, es decir, estas dos visiones al menos que aparecen en el escenario político sobre lo que debería ser Bolivia, ¿sí? Esta va a ser una ruptura que, por ejemplo, se va a poner y va a manifestarse con mucha fuerza en 2019, y que es, digamos, la irresuelta cuestión nacional, el problema de qué es Bolivia. Eso está presente, y claro, le va a plantear podríamos decir, un límite al proyecto indigenista del MAS.
¿sí? Yo creo que ese es un elemento importante que hay que señalar. O sea, el proyecto de la indigenización del Estado, que era el que ellos de alguna manera habían planteado, va a tener reacciones no solamente en los sectores de clase media y digamos de las clases dominantes que comparten un ideario mestizo, sino también de ciertos sectores populares. O sea, no hay que olvidar de que durante aquellas movilizaciones también habían sectores obreros, habían sectores populares de las ciudades, por ejemplo, en Potosí, en Santa Cruz, donde, bueno, a partir de ciertos estudios que nosotros hemos mostrados, el ideario mestizo es predominante en Santa Cruz, ¿sí? Entre la clase obrera, entre sectores de comerciantes, de pequeños propietarios en Santa Cruz. El mestizaje es muy fuerte. Entonces, claramente, digamos, la crisis de 2019 va a mostrar una buena medida los límites de la irradiación del indigenismo como proceso hegemónico. Yo creo que ese es un elemento importante que hay que señalar y que ciertamente tiene sus propias repercusiones políticas. O sea, hay que señalar que toda la oposición de derechas, en términos de su narrativa, en términos de la identidad política que ellos promueven, o sea, van a ser factores importantes de una politización del mestizaje frente al indigenismo, y eso ciertamente va a ser, es un ingrediente importante que no está ahorita en el debate, digamos, podríamos decir, totalmente explícita en el escenario del debate, digamos, electoral, pero sí es un elemento subyacente que de momentos aparece en la voz de uno de los otros candidatos y de los sectores de base que lo impulsa. Entonces, bueno, sí, o sea, es decir, han habido condiciones externas de la crisis y ciertamente también han habido, pues, factores internos, ¿no? O sea, bueno, un elemento clave que desde fuera también va a tener efectos internos es ciertamente el problema del excedente económico, ¿no? O sea, el proyecto de industrialización del MAS va a fracasar. Yo creo que ese es otro talón de Aquiles, digamos, dentro de su proyecto. En tanto, no van a surgir fuentes alternativas de generación de excedente económico, alternativas al gas. Y esto, pues, se va a mostrar como el principal problema actual. O sea, van a decaer los campos de gas y no existe ninguna otra fuente de sostenimiento del Estado. Y eso es un importante indicador del fracaso del proyecto de industrialización del MAS, que había planteado precisamente una vía de resolución y además de generación de las bases económicas de lo que ellos llamaron el Estado integral, ¿sí? La fuerte redistribución, ¿sí? Lorgio, ¿cómo estás? Gabriela Arce te Hola, habla, muy buenos días. Hola. Un placer. Bueno, Lorgio, te voy a hacer una pregunta. Nos gustaría saber exactamente cómo va a ser o cómo va a terminar la historia del MAS como tal. ¿Por qué? A ver, tanto persistir en el poder, ¿cuánto daño crees que le ha hecho al partido como tal? ¿Qué nos puedes decir sobre este tema? Ya. Bueno, a ver. Claro, internamente hay una dinámica dentro de la propia configuración de la disputa política, que no es nueva, no es característica solamente del periodo del MAS, lo vimos también durante el periodo oligárquico, ¿sí? O sea, esta forma patrimonialista de manejo de la cosa pública, esta forma, digamos, de propietarios privados de manejo del poder, es un rasgo que existía antes, que ¿de caudillos, podemos decir? ¿De caudillos? Digamos que no utilizaría el término caudillos, porque durante la época, digamos, de la llamada democracia pactada, durante el periodo oligárquico, pues no podrías utilizar el término de caudillos, en tanto no eran solamente dirigentes los que estaban ahí vinculados a organizaciones sociales, pero la visión, digamos, de utilizar la cosa pública como propiedad privada, es decir, la visión de utilizar la cosa pública como un espacio donde tú introduces a familiares, amigos, utilizas, digamos, la cosa pública para favorecer tus negocios, para favorecer tus intereses privados, es algo que había antes, es algo que hubo durante el periodo del MAS, y yo creo que es algo que va a seguir. O sea, ya lo vimos con Yanine Áñez, ¿no? ¿Es algo que repitió Morales, Lorgio?
Sí, sí, en una buena medida sí, estuvo durante el MAS y también lo vimos durante el periodo de Yanine Áñez, ¿sabes? O sea, es decir, no olvidemos todos los negociados que se hicieron y con el apoyo de los candidatos que están ahorita en la posición de derechas, o sea, es decir, todos ellos apoyaron a Yanine Áñez, aunque ahora se quieren desmarcar. Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina apoyaron el gobierno de Yanine Áñez y la práctica fue tanto o peor que la del MAS, o sea, es decir, no se podría asociar eso directamente al origen social o étnico necesariamente de las organizaciones políticas. Es una cultura política que está fuertemente arraigada y que la vas a encontrar en las universidades, la vas a encontrar en los mismos negocios privados, lo vas a encontrar en las ONGs, lo vas a encontrar en las iglesias. O sea, es decir, esta visión, digamos, de utilizar el cargo para beneficio personal y de tu propio entorno, ¿sí? Es una cuestión, digamos, fuertemente arraigada. Yo creo que ese es el verdadero Estado en Bolivia, ¿sí? Es esta lógica de la rosca, esta lógica, digamos, de grupos de poder que se insertan en las distintas instituciones para beneficio. Entonces, claro, eso en un determinado momento, aquí hay una relación paradójica. Samuel P. Huntington decía que en los países latinoamericanos la corrupción es una forma de construcción de la legitimidad política. ¿Sí? Y eso fue así antes del MAS, fue así durante el periodo del MAS, y probablemente va a seguir siendo así. Sí, o sea, a través de la corrupción se establecen acuerdos, se establecen alianzas, se construye legitimidad, pero cuando la torta se vuelve chiquita, pues ahí empieza a haber un conjunto de disputas, de fagocitación, o sea, empiezan, digamos, las luchas por la repartija de una torta que es cada vez más pequeña, ¿no? Entonces, hay que indicar que el déficit fiscal fue un problema, por ejemplo, que ya atacó a Gonzalo Sánchez de Lozada y es uno de los elementos de cómo, digamos, entre el mismo MIR y MNR durante el periodo de crisis en el año 2002-2003 les generó tremendos problemas porque justamente la repartición de los cargos estatales ya era un problema presente y bueno, durante el periodo del MAS esa no ha sido, digamos, la diferencia, o sea, finalmente esta disputa dentro del MAS que tiene que ver en gran medida por la cuestión de la repartija de los cargos estatales, o sea, por quién controla finalmente, quién tiene la firma sobre los memorándums, quiénes son los ministros o finalmente quién es el gobierno. Es un elemento, un ingrediente muy importante a tomar en cuenta para ver cómo estas coaliciones se van desgastando y se van deteriorando en el tiempo. Lorgio. Pues no creo que vaya a ser diferente ni con Tuto, ni con Doria Medina, ni con Manfred Reyes Villa, ¿no? Lorgio, viendo un poco el análisis de lo que estás diciendo, ¿cómo crees, más allá, dejando de lado por un momento, y la idea es enfocarnos en el más allá de otros actores que efectivamente han jugado un papel en distintos momentos, pero el MAS como el MAS, ¿cómo crees tú que va a quedar en la historia Evo Morales? ¿Como héroe o como villano? Bueno, yo diría que hay una gran narrativa a construir un demonio, ¿no? Sí. Y que se ha logrado y que ha tenido bastante eco, sobre todo en sectores medios, ¿no? Pero es contradictorio, o sea, en el campo, por ejemplo, pues Evo Morales sigue siendo un héroe. Es como Víctor Paz, ¿no? Populares todavía. Claro. De Víctor Paz es diferente porque, bueno, Víctor Paz terminó sobre todo en la década de los 80, limando sus diferencias con la oligarquía. Se puede decir que se convirtió en un héroe del empresariado Gonzalo Sánchez Lozada en los 80. Pues Evo Morales no. Yo creo que Evo Morales, en una buena medida, su imagen está se ha convertido en lo que es gracias a la construcción de los medios, entre otros factores, además de, bueno, los problemas que tiene el propio individuo, los abusos que él mismo ha realizado durante su propia época de poder, pero diremos que es un símbolo que está, digamos, que es el resultado de la pugna y esta disputa, ¿sí? O sea, en los sectores populares y podríamos decir, en sectores campesinos, Evo Morales sigue siendo una figura, digamos, benigna para estos sectores, ¿no? La proscripción que se le ha hecho a Evo Morales, y en esto hay que ser, digamos, honestos, porque lo que le han hecho a Evo Morales en una buena medida, como él hizo con el 21F, ¿no? O sea, pero lo que le han hecho a Evo Morales es ciertamente una manipulación legal. O sea, las leyes, todo el mundo, gente que es más o menos, digamos, versada en las leyes, dice que le tendría que estar habilitado, pero le han hecho esa trampa porque
saben que no lo podrían ganar en una contienda normal. Entonces, eso te da una pauta de que Evo Morales no es precisamente el demonio que los medios te están pintando de una forma generalizada. Es una propaganda que ha cundido en las clases medias, en sectores urbanos, en las clases dominantes. Ciertamente es hegemónico. Ellos mismos han contribuido en una buena medida a crear esta imagen a través de los medios empresariales. Pero no hay que negar que sigue siendo un líder caudillo. A mí Evo Morales nunca me agradó, nunca he estado de acuerdo con su política, pero tengo que tratar de ver los hechos tal cual, al menos honestamente los veo, ¿no? Tengo que expresar, perdón, tal cual los veo, y efectivamente es diablo para un buen sector de la población. Y pues sigue siendo un líder histórico, digamos, para algunos el mejor presidente de la historia, sobre todo en los sectores rurales y vinculados, sectores de las ciudades vinculados a los sectores rurales, ¿no? La construcción de un Estado plurinacional ha sido, creo, obviamente, en el que se incluyen, no solamente, digamos, porque está claro, antes del gobierno, Gaby, esto lo viste, ¿no? Lo hemos visto en la historia. Sí, claro, antes, claro. antes de Evo Morales, yo doy clases en la universidad, en la UPB, te cuento, y veía un poco de periodismo, y veía un poco las imágenes de los congresos de la década de los 90. Y eran pues puro sacos, corbatas y varones, principalmente, ¿no es cierto? Evo Morales llegó al gobierno y esa imagen de la Asamblea Legislativa efectivamente ha cambiado. Sí. Efectivamente, ahora se ven ponchos, se ven polleras, se ven, es una pincelada más real, ¿no? En cuanto a diversidad, lo que es la asamblea, hombres, varones, mujeres. Las mujeres hoy son las que lideran, son las más aguerridas en alguna medida, ¿no? Y eso ha cambiado. Eso, digamos, viéndolo muy desde afuera. Internamente, ¿cuánto ha cambiado el país con el Estado plurinacional que, quiera sea o no, ha sido guiado por este hombre que es Evo Morales, ¿no es cierto? Por eso te preguntábamos cómo va a quedar en la historia. Sí. Bueno, es muy importante esto que indicas, ¿no? O sea, cuánto se ha transformado el Estado en Bolivia. Sí, yo creo que ese es un aspecto importante. En principio es importante indicar que la plurinacionalidad, el proyecto del Estado plurinacional, valga la redundancia, es eso, es un proyecto que ha logrado concretizarse, digamos, en ciertos sectores del Estado, ¿no? Que en un sentido, digamos, práctico y real, el viejo Estado boliviano sigue funcionando con sus características básicas, a ver, el Poder Judicial, la Policía, el Ejército, las universidades, los colegios fiscales, o sea, podríamos decir que en sus fundamentos el viejo Estado boliviano, que fue el legado por la Revolución de 1952, que tiene una fuerte impronta, diremos, de mestización cultural, y además que es jerarquizado, o sea, eso tú lo puedes ver, el policía o el militar, si bien tiene origen indígena y campesino, al entrar a esas instituciones, pues ya estaría o se ve a sí mismo por encima de, o sea, son espacios de, entre comillas voy a poner, desindianización, en términos de que el Estado mismo contribuye a la creación de jerarquías. Lo propio se puede decir de las escuelas, ¿sí? O sea, la escuela sigue siendo un espacio de desetnización, de descampesinización, digamos, de tránsito de tu condición subalterna a una que se esperaría sea de condición distinta. O sea, el sueño de que tus hijos sean en algún momento mestizos de clase media está presente, digamos, en el imaginario colectivo, y esto sigue siendo fuerte. Yo creo que esto no ha cambiado, ¿sí? En una buena medida las movilizaciones de 2019 te muestran la potencia de una clase media mestiza, con elementos fuertemente racistas en sus orientaciones, en sus manifestaciones, ¿sí? Bueno, hecha esta afirmación, no se puede decir que nada cambió,
O sea, ciertamente Bolivia es una sociedad distinta y ha cambiado durante los últimos 20 años, ¿no? No solamente en términos económicos ha habido el surgimiento de nuevos sectores de clase media que tuvieron un origen indígena. Hay nuevos sectores de la burguesía, ¿sí? De origen aymara, de origen quechua. Ese proceso de transformación ha habido, las propias instituciones, la escuela, las universidades, pues ciertamente se ha llenado de hijos, de personas de origen trabajador, de origen nativo, ¿no? O sea, las propias, digamos, los propios sectores dominantes han experimentado esta impronta y esta modificación. Y bueno, en el escenario político del Estado, que es el que tú mencionas, ha habido efectivamente esto se ha expresado, se ha cambiado la composición social y étnica del poder ejecutivo, del poder legislativo. Eso es evidente, ¿sí? Ahora, la cuestión está en preguntarse cuán perdurables son estos cambios y cuán perdurables pueden ser estos cambios que se han dado no solamente en la sociedad, sino a nivel del Estado. ¿Sí? Para hacer esta respuesta, para responder a esta pregunta, yo creo que es importante indicar, digamos, la consistencia de estos cambios. En el plano económico, como yo mencionaba hace un momento, pues estos cambios han sido bien frágiles. ¿Sí? Es decir, estamos viendo ahora ya un adelgazamiento de esta clase media y esto va a tener repercusiones ya está teniendo repercusiones, o sea, son los chicos, muchos chicos en la universidad que están abandonando sus estudios, producto de la situación económica, estudiantes de los colegios que están abandonando sus estudios y todo indica que las medidas de ajuste que se van a realizar posteriormente pues van a profundizar este problema. O sea, va a aumentar la deserción escolar y va a haber un proceso de adelgazamiento de esta clase media, ¿sí? Y bueno, o sea, el neoliberalismo ya ha mostrado cuáles son los efectos en términos de distribución regresiva del ingreso, o sea, es decir, de hacer a los ricos más ricos y a los pobres más pobres y a la clase media convertirla en pobre. Eso ya lo hemos visto en los años 90, ¿sí? Y los candidatos, por lo que más o menos dicen, nos muestran que ese es el camino por el que vamos a ir en el país, ¿sí? Ahora, en el plano político, que es al que tú te referías, es importante señalar de que esta modificación que se dio fue sobre todo a nivel de, podríamos decir, el régimen político. O sea, el populismo lo que hizo es ciertamente promover el ingreso de sectores procedentes de las etnias nativas oprimidas, sus representantes a cargos estatales, ¿sí? El cambio de gobierno presumiblemente va a suponer una modificación de esta composición social, ¿sí? Y de estos orígenes étnicos, porque te muestra también la fragilidad del cambio que se dio, es decir, fue un cambio a nivel de la propia composición social y étnica del poder legislativo y del poder ejecutivo, ¿sí? O sea, el cambio no ha sido más profundo. ¿Ya? Y ya lo vimos durante el gobierno de Yanine Áñez, o sea, durante el gobierno de Yanine Áñez, eso un poco haciendo una observación, hablando con gente que estuvo durante aquel periodo y viendo también las personas que fueron nombrando, y hice un seguimiento a través de la prensa. De modo simplificado, podríamos decir, subió Yanine Áñez y las instituciones públicas se llenaron de canvas, ¿sí? Pero es así el fenómeno, o sea, estas coaliciones gubernamentales llevan a sus propios entornos, a los propios sectores con los que se relacionan a espacios del poder político, al gobierno. Y es presumible que el ascenso de Tuto Quiroga, el ascenso de Samuel Doria Medina o en el caso de que tuviera algún protagonismo el capitán Manfred Reyes Villa, pues van a traer toda su constelación social consigo al gobierno, ¿sí? Entonces, sí, o sea, estamos frente a la posibilidad no solamente de un proceso de restauración oligárquica, sino también frente a un proceso de mestización e inclusive tal vez nuevamente de blanqueamiento de
de los cargos estatales. Lorgio, te puedo hacer una pregunta. Me gustaría saber específicamente por quién vas a votar tú y a quién escogerías o a quién aconsejarías tú votar. ¿Por quién? Bueno, yo históricamente he votado en blanco, En blanco. o nulo, no. Sí, sí, sí. Y llamaría a la gente a votar blanco o nulo. ¿Por qué? Porque eso no ayuda, en realidad, ¿no? Es que el problema es el siguiente. La cuestión está en ver si efectivamente ahora, por la vía, digamos, de las elecciones, es posible lograr algún cambio en este país ahora, ¿sí? Y lo que yo observo es que, pues, ninguno de los candidatos expresa la posibilidad mínima, ¿sí? De resolver los problemas, ya no diré históricos, sino coyunturales de este país, ¿sí? O sea, yo traicionaría, digamos, mi propia lectura de los hechos. O sea, yo lo que les he estado diciendo hasta hace un momento es precisamente de que yo al menos percibo que los distintos candidatos en sus distintas versiones van a establecer políticas de ajuste, de redistribución regresiva del ingreso, de establecimiento de un régimen aún más injusto que el anterior. Y bueno, o sea, yo no creo que por la vía de la elección en alguna de estas figuras pues puede llevarse adelante a algún tipo, diremos, de mejora progresiva de las condiciones de vida de las personas, de resolución de los problemas históricos que atravesamos en este país, como el problema de la fuerte, bueno, la concentración digamos, de las políticas extractivas, el problema del oro, de la ganadería, de la agroindustria. Hay un consenso entre todos los candidatos en términos de favorecer a la agroindustria, de favorecer la explotación de los transgénicos, ¿sí? Y bueno, ya hemos visto a qué lleva eso, ¿no? O sea, entonces, bueno, no veo que ninguna de estas opciones exprese, al menos desde mi punto de vista, una situación mejor para nuestro país. Bueno, estuvimos conversando con Lorgio Orellana Ayllón, que es docente e investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por habernos brindado toda la información que nos has brindado. Que tengas un buen día. A ustedes muchas gracias, muy gentiles por su acogida y bueno, un saludo nuevamente a su teleaudiencia. Hasta luego. Un gusto, Nos vemos, un Lorgio. gusto. Nos vamos a una pausa. 9:24.